So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Según el libro del Éxodo, capítulo 4, versos 24 al 26, se produce uno de los acontecimientos más enigmáticos de la Torá. Este evento parece contradecir la lógica moderna, ya que Dios, que había designado a Moisés para liberar a los israelitas de Egipto, de repente busca matarlo. Este episodio plantea preguntas profundas sobre el propósito divino y el papel de Moisés en la historia de la salvación. Moisés es reconocido en el Antiguo Testamento como una figura esencial, elegida para conducir al pueblo de Dios hacia la libertad. En cambio, Abraham, considerado el padre de la fe, recibió una alianza incondicional de la gracia divina. Dios nombró a Moisés específicamente para guiar a los israelitas desde el cautiverio egipcio a la tierra prometida, un lugar donde encontrarían la salvación. Además, Moisés es ampliamente reconocido como el mediador del antiguo pacto y quien transmitió la ley. Su legado incluye la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, fundamental para toda la Escritura. La vida de Moisés es de gran importancia y puede analizarse como un presagio del papel de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los primeros relatos de Moisés aparecen en los primeros capítulos del libro del Éxodo. Aunque nació de un esclavo hebreo, fue adoptado por la realeza egipcia. Sin embargo, tras cometer un homicidio, tuvo que huir al desierto convirtiéndose en exiliado. Durante este período, Dios lo preparó para la misión que tendría en el futuro. Uno de los momentos más significativos del viaje de Moisés ocurre cuando se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Este episodio marca el llamado divino a convertirse en el libertador de los israelitas. En el relato de Éxodo 3:1-10, Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro, un sacerdote de Madián, cuando fue al monte Horeb. Allí, el ángel del Señor apareció en medio de una llama de fuego dentro de una zarza que, a pesar de estar en llamas, no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó para observar el extraordinario espectáculo. Entonces, Dios llamó su nombre y le ordenó que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era sagrado. Luego reveló su identidad como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, temeroso, se cubrió el rostro y escuchó al Señor declarar que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y estaba dispuesto a liberarlos. Prometió conducirlos a una tierra fértil, donde fluía leche y miel, y ordenó a Moisés que se presentara ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas. A pesar de dudar inicialmente e incluso sugerir que Dios enviara a otra persona, Moisés terminó aceptando la misión. Como confirmación de su llamado, Dios nombró a Aarón, su hermano, para que lo acompañara. La narración continúa con Moisés y Aarón confrontando a Faraón en el nombre del Señor, exigiéndole que permita a los israelitas salir para adorar a Dios. Después de recibir la bendición de Jetro, Moisés regresó a Egipto, después de 40 años de exilio en Madián. Viajó con su esposa Séfora y sus hijos, Gersón y Eliezer. En Éxodo 4:21-23, Dios refuerza su mensaje advirtiendo a Moisés que si Faraón se negaba a liberar al pueblo, su hijo primogénito moriría. El misterio se intensifica cuando de repente Dios amenaza con quitarle la vida a Moisés. Este episodio, descrito en Éxodo 4:24-26, no explica explícitamente qué pecado había cometido Moisés. Sin embargo, al analizar los acontecimientos circundantes,
es posible inferir que el fracaso estuvo relacionado con la circuncisión de su hijo. Dios había ordenado a Moisés que advirtiera a Faraón sobre el castigo que caería sobre su hijo primogénito si no liberaba a Israel. Pero Moisés aún no había cumplido un mandamiento esencial en su propio hogar, la circuncisión de su hijo. Al parecer, Dios había preparado a Moisés durante años para esta misión y, en el momento decisivo, le exigió total obediencia. Como líder elegido para guiar a los israelitas y representar los preceptos divinos, Moisés debería ser un ejemplo. Sin embargo, al no circuncidar a su hijo, demostró desobediencia a un rito establecido por Dios desde los tiempos de Abraham. El pasaje bíblico relata que durante el viaje, el Señor se enfrentó a Moisés, enfermándolo de muerte. Fue entonces que Séfora, su esposa, tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo. Luego arrojó su prepucio a los pies de Moisés y declaró: «Ciertamente tú eres para mí un marido de sangre». Solo después de este acto Dios le perdonó la vida a Moisés. Aunque el texto no aclara si Moisés descuidó intencionalmente la circuncisión o si fue una decisión influenciada por Séfora, quien no era israelita y pudo haber sido reacia a esta costumbre, está claro que Dios exigió una completa sumisión a sus leyes antes de permitir que Moisés continuara con su misión. Este episodio resalta un principio espiritual importante. Dios no tolera concesiones en la obediencia, especialmente por parte de aquellos que están llamados a liderar a su pueblo. Hay ocasiones en las que Él confronta rigurosamente a sus siervos para asegurarse de que estén completamente alineados con sus mandamientos antes de seguir adelante en su viaje. Algunos eruditos sugieren que Moisés pudo haber evitado realizar la circuncisión debido a presiones culturales o incluso porque quería evitar el sufrimiento de su hijo. Sin embargo, la omisión de este acto iba en contra del pacto establecido con Abraham. Como resultado, Dios detuvo su misión hasta que se resolviera el problema. Este relato refuerza que la obediencia a la voluntad divina es esencial para aquellos llamados a misiones especiales. Incluso un hombre elegido por Dios, como Moisés, no estaba exento de cumplir los mandamientos establecidos. Solo después de corregir su error, Moisés pudo continuar su viaje hacia Egipto, donde se enfrentaría al faraón y comenzaría la liberación de los israelitas. Quizás fue por esta razón que Dios retuvo a Moisés, responsabilizándolo de no cumplir algo esencial. Aunque su esposa no lo aprobó, a Moisés se le impidió actuar, lo que obligó a Séfora a tomar la iniciativa y realizar la circuncisión. Algunos se preguntan por qué la esposa de Moisés mostró tanta amargura en ese momento. Quizás por primera vez comprendió la gravedad de la conducta de su marido y se dio cuenta de lo crucial que era para toda la familia seguir los caminos del Señor. Antes de que Moisés pudiera guiar espiritualmente al pueblo hebreo, su vida personal necesitaba estar en orden. Parece que descuidó practicar el rito sagrado de la circuncisión, símbolo de la alianza divina con el pueblo elegido. Esto pudo deberse a la influencia de la cultura madianita, o tal vez fue persuadido por Séfora, quien tal vez consideró innecesaria la costumbre. Independientemente del motivo, el hecho de que Moisés no pudiera resolver este problema lo hizo inadecuado para su misión como líder espiritual. Era necesario resolver este problema antes de que pudiera desempeñar su función de manera eficaz. El relato bíblico indica que tan pronto como Séfora realizó la circuncisión, Dios perdonó a Moisés. Este pasaje es difícil de entender debido a su brevedad y a la forma inusual en que está redactado. El versículo 24 menciona que el Señor encontró a Moisés y trató de matarlo, expresión que puede parecer extraña. El hecho de que Dios mate a alguien no es algo nuevo en las Escrituras.
En el pasado, Él destruyó a los malvados durante el diluvio, debido a sus acciones violentas y pecaminosas. Dios también eliminó a Er, uno de los hijos de Judá, debido a su abierta rebelión, como se registra en Génesis 38:7. En los últimos años de la vida de Moisés, Dios decretaría la pena de muerte para quienes desobedecieran ciertas leyes específicas. En todos estos casos, el castigo estaba vinculado a la transgresión de la voluntad divina. En el contexto de Éxodo 4, queda claro que Moisés fue castigado por algún error grave, pues Dios solo impone la muerte como consecuencia de la desobediencia. Por lo tanto, su vida necesitaba ajustarse a los mandamientos divinos antes de poder asumir la responsabilidad de guiar a los israelitas. Aparentemente, Moisés no había realizado el rito de la circuncisión en su hijo, acto que simbolizaba el pacto entre Dios y su pueblo. Aunque los detalles de este episodio son escasos, el mensaje central sigue siendo claro. La desobediencia, ya sea por acción o por inacción, siempre conduce a graves consecuencias. Un detalle importante de esta historia es que Moisés, habiendo sido criado en Egipto, probablemente no se había sometido a una circuncisión completa como lo exigía el pacto abrahámico. En la época de Josué, los israelitas debían someterse a una segunda circuncisión para eliminar por completo el prepucio, señal de que el rito debía realizarse en su totalidad. El libro de Josué 5:2-3 informa que Dios ordenó la circuncisión de la nueva generación de israelitas, lo que indica que esta práctica era esencial para mantener el pacto. Según los estándares modernos, este rito puede parecer extraño o incluso innecesario, pero para Dios era un requisito fundamental. No había manera de que Moisés pudiera liderar el éxodo sin que él y su familia cumplieran con esta ordenanza divina. Cuando Dios vino a quitarle la vida a Moisés, fue Séfora quien intervino para salvarlo. Realizó la circuncisión de su hijo y tocó a Moisés con su prepucio, diciendo: «Ciertamente tú eres para mí un marido de sangre». Este gesto apaciguó la ira divina e hizo que Dios lo perdonara. Este episodio también muestra que la circuncisión no era solo una señal exterior para el hombre, sino también una garantía para su esposa de que pertenecía al pacto de Dios. El hombre circuncidado era reconocido como un servidor del Altísimo, un líder espiritual que se ajustaba a las exigencias divinas. Ante este informe surge la reflexión: ¿estamos sirviendo a Dios de manera aceptable? Hay una gran diferencia entre servir al Señor según nuestra propia voluntad y servirle en la forma que Él requiere. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El rey Saúl fue un ejemplo de alguien que intentó seguir a Dios a su manera, pero fue reprendido por hacerlo. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel afirmó que obedecer es mejor que sacrificar, dejando claro que la sumisión total a la voluntad de Dios es más importante que cualquier ofrenda o ritual. Esto significa que no podemos definir nuestra propia forma de adoración y servicio a Dios. Estableció normas claras que deben seguirse. Muchas personas afirman que caminan con Dios y hacen su voluntad, pero en el día del juicio, Él puede decir: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad». Mateo 7:21-23. No basta con decir: «Señor, Señor», es necesario obedecer la voluntad divina. Entonces, ¿cómo debemos caminar con Dios y servirle correctamente? El primer paso es una dedicación genuina. Servir a Dios requiere un compromiso total,
algo que no puede ser superficial ni basado únicamente en la conveniencia. Cuando alguien verdaderamente se dedica al Señor, disfruta de su protección y guía. Este compromiso sincero alegra el corazón de Dios, porque Él desea no solo obediencia formal, sino también alegría y entusiasmo en el servicio. Romanos 12:11 nos enseña a no ser negligentes en nuestra devoción, sino a servir a Dios con fervor y dedicación. Dios se complace cuando nos esforzamos de todo corazón por cumplir sus instrucciones y su propósito para nuestras vidas. La mayordomía cristiana requiere sacrificio. En muchas ocasiones, obedecer a Dios puede parecer difícil o inconveniente, pero es esencial para disfrutar de sus bendiciones futuras. El Salmo 55 menciona que Dios reúne a los fieles que han hecho un pacto con Él mediante el sacrificio. Esto muestra que el verdadero compromiso con Dios implica la voluntad de renunciar a ciertas cosas por causa de su reino. El sacrificio puede implicar tiempo, habilidades, energía y recursos. Muchos ejemplos bíblicos ilustran este principio, como Daniel, que arriesgó su posición e incluso su vida para continuar en oración, y Abraham, que estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo en obediencia al Señor. Existe una conexión entre el amor que tenemos por Dios y la forma en que administramos lo que Él nos ha dado. Por tanto, servir a Dios no se limita a expresar fe, sino que también implica acciones concretas. Es necesario entregarnos por completo, sin reservas, para que el propósito divino se pueda cumplir plenamente en nuestras vidas. Si esta reflexión tocó tu corazón y quieres crecer espiritualmente, comparte este mensaje para que más personas puedan entender la importancia de la obediencia a Dios. Deja tu comentario sobre lo que aprendiste de este pasaje y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. No olvides suscribirte para recibir más contenido sobre la palabra de Dios y fortalecer tu fe.